Bienvenido a esta clase de Speaking. ¿Qué veremos el día de hoy? Estamos hablando acerca de My best friend. Eso es lo que veremos hoy. My best friend. Y esta es la gramática que utilizaremos. El simple present para hablar de intensifiers y adjectives. Eso es lo que estamos viendo hoy. Ahora, ¿para qué usamos el simple present? Para hablar de las características de alguien. Y esto nos ayuda a hacer preguntas como ¿cómo es él? ¿Cómo es ella? ¿Cómo son ellos? Preguntas acerca de la personalidad de alguien. Mira, aquí tenemos el presente simple con el verbo to be en amarillo y cumpliendo el rol de una preposición. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo es él? What is he like? Number 2, ¿cómo es ella? What is she like? Number 3, ¿cómo son ellos en personalidad? What are they like? Number 4, ¿cómo eres tú? ¿Cómo es tu personalidad? What are you like? A veces nos confundimos al plantear esta pregunta. ¿Por qué? Porque creemos que like solo significa gustar. En este caso, la palabra like no está cumpliendo el rol de un verbo. No. Tu verbo es is or are, el verbo to be. Entonces, esta es una fórmula especial para preguntar cómo es alguien, acerca de la personalidad de alguien. Empiezas con blanco. What? Okay. Luego pones el verbo to be, lo amarillo. Sea en plural, sea en singular. Luego pones el sujeto en anaranjado. ¿Okay? Y luego pones like, que trabaja como una preposición. Entonces, esa va a ser tu fórmula. What, el verbo to be, más el sujeto, más like. Para preguntar cómo es algo, cómo es alguien. Para descripción de algo. Ahora, al responder esta pregunta vas a usar adjetivos y también puedes usar intensifiers. So veremos el uso de intensifiers and adjectives. Usa intensifiers y adjectives para agregar intensidad al significado de una descripción. Por ejemplo, puedes decir, él es amigable, pero también puedes decir, él es bien amigable, él es muy amigable, ¿no? Bien amigable. Entonces, ¿qué puedes usar? Very. ¿Ves la columna blanca? Esos son tus intensifiers. Entonces, para describir a alguien, la personalidad de alguien, empiezas con el sujeto de anaranjado, luego el verbo to be de amarillo, luego puedes poner un intensifier, very or really, para decir muy o bien o bastante, ¿ok? Y luego pones el adjetivo que está en la columna gris. Number 1, él es bien amigable. He's very friendly. Number 2, she is really kind. Ella es amable, de verdad, es bien amable, muy amable. Number 3, they are very generous. Ellos son bien generosos. And number 4, I am really shy. Yo soy bien tímido, ¿no? Por naturaleza. Entonces, ¿ves el intensifier? Toda la columna blanca, very and really, cumplen la función de darle intensidad al adjetivo que está en la columna gris. Ahora puedes hacer preguntas también con el verbo to be y con adjetivos para preguntarle a alguien cuál es la personalidad de tal amigo o amiga. Number 1, is he friendly? ¿Es él amigable? Empiezas con el verbo to be, luego pones el sujeto anaranjado y luego pones el adjetivo de plomo. Entonces tienes la pregunta, is he friendly? ¿Es él amigable? Yes, he is. No, he isn't. Is she kind? Or is she kind? Or is your wife kind? Yes, she is. No, she isn't. Okay, sí, es ella bondadosa, amable. Number 3, are they generous? Are your friends generous? ¿Son tus amigos generosos? ¿Son ellos generosos? Yes, they are. No, they aren't. Are you shy? ¿Eres tímido? Are you shy? Yes, I am. No, I'm not. Entonces, utiliza adjetivos para preguntar, hablar sobre la personalidad de alguien. Vamos a usar esta gramática junto con el presente simple y frequency adverbs. ¿Por qué? Porque el presente simple y los frequency adverbs se usan para hablar de los hábitos de alguien, lo que caracteriza a alguien, la frecuencia de una actividad.
efectuada por alguien. Ahora, ¿por qué esto encaja con el tema de la descripción de la personalidad de tu mejor amigo? Porque tu personalidad está conectada a tus hábitos, a las cosas que siempre haces. Entonces, en clase probablemente se te va a pedir que describas la personalidad de alguien y que repases tu presente simple y el uso de adverbios de frecuencia describiendo los hábitos de esta persona. Entonces, si quieres hablar de los hábitos de alguien, ¿no? Por ejemplo, number one, quieres decir que alguien es friendly. Oh, mi amigo es bien friendly, es muy amigable. ¿Qué es lo que haces? Puedes decir, bueno, él siempre pasa tiempo con sus amigos, es bien amigable, ¿no? Entonces, ¿cómo usas el adverbio de frecuencia aquí? Para hablar de el hábito de tu amigo o la constancia con la que tu amigo pasa tiempo con sus amigos. Empiezas con el sujeto anaranjado, he, luego pones el adverbio de frecuencia que está en la columna gris, always, luego vas a poner el verbo conjugado de acuerdo al sujeto. Lo celeste está conjugado de acuerdo a lo anaranjado, ¿ok? Entonces tienes he, sujeto, always, adverbio de frecuencia, spends, verbo, time with friends. Ese es el orden que necesitas. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo. He always spends time with friends. Él siempre pasa tiempo con sus amigos. Ahora, tu amigo número 2 es very kind, amable, bondadoso, bondadosa. ¿Qué dirás? She usually helps others. Ella usualmente ayuda a otros. Number 3. Generous. Tus amigos son generous. They usually buy gifts. Ellos usualmente compran regalos. Number 4. Shy. Soy tímido. I never go to parties. Nunca voy a fiestas. Entonces, tu personalidad vinculada con tus hábitos. Para hablar de tus hábitos, presente simple y adverbios de frecuencia. Ahora, si es que estás usando el verbo to be, como en este caso, el adverbio de frecuencia va a ir después del verbo to be. El verbo to be es bien especial y afecta el comportamiento de otras palabras en la oración o en una pregunta. Entonces, si estás usando el verbo to be y usas adverbios de frecuencia, empieza con el sujeto en anaranjado, luego pon el verbo en amarillo y luego pon el adverbio de frecuencia que ves ahí en gris. Entonces el orden va a cambiar, ¿de acuerdo? Número 1, él siempre está ocupado. He is always busy. Number 2, ella está usualmente ocupada. She is usually busy. Number 3, ellos nunca están ocupados. They are never busy. Number 4, yo estoy a menudo ocupado. I am often busy. ¿Correcto? Entonces aprende y memoriza esto, te va a servir bastante. Ahora vamos a usar todo esto para test-taking strategies dirigidas al contexto de hablando de tu best friend, repasando el simple present, frequency adverbs, intensifiers and adjectives. Recuerda, usa el simple present y frequency adverbs para hablar de los hábitos de alguien, lo que caracteriza a alguien y la frecuencia de una actividad. No lo olvides. Y puedes usar intensifiers y adjectives para agregar intensidad al significado de la descripción de la personalidad de tu amigo. Vamos a ver un poco de question formulation. Usando lo que hemos visto y clases pasadas, ¿cómo planteas estas preguntas? ¿Cómo es tu novio? ¿Está siempre ocupado? ¿Cuán a menudo lo ves? ¿Qué le hace o qué hace él en su tiempo libre? Mira, acá hay un error, vamos a corregirlo ahora mismo. ¿Qué hace él en su tiempo libre? Perfecto. Entonces, ahora vamos a plantear esto con estos enunciados. Imagínate que estos son los enunciados que se te están pidiendo para que plantees preguntas como estas, pero en inglés. Primero hay que entender los enunciados, ¿verdad? Estos son los enunciados. Number 1. Ask her what her boyfriend is like. Pregúntale a ella cómo es su novio. Number 2. Ask her if she's always busy. Pregúntale a ella si él está siempre ocupado. Ask her how often she sees him. Pregúntale a ella con cuánta frecuencia ella lo ve a él. Number 4. Ask her what he does on his free time. Pregúntale a ella qué hace él en su tiempo libre.
Antes de empezar a hacer las preguntas, queremos identificar el tipo de preguntas que se requieren para estos enunciados. Number 1. What is like? Mira lo verde. What is like? Esa combinación te está pidiendo que describas al boyfriend. Number 2. If, amarillo. If. If indica que la pregunta se va a contestar con yes or no. Entonces no necesitas ni what, ni where, ni when, ni how. Number 3. Anaranjado. How often? ¿Cuán a menudo? Empezarás tu pregunta con eso. How often? Number 4. What? Lo gris. What? ¿Qué? Deberás empezar tu pregunta con eso. Veamos qué tal nos va. Ask her what her boyfriend is like. Pregunta, what is your boyfriend like? What is your boyfriend like? Recuerda, acá tienes la fórmula de amarillo. What con el verbo to be, anaranjado el sujeto y like al final, para preguntar sobre la descripción de la personalidad de alguien. ¿Correcto? Entonces, what is your boyfriend like? Es la pregunta. Respuesta, he's very generous. Tienes el verbo to be, el sujeto de anaranjado, el verbo to be de amarillo, y tienes un intensifier que lo hemos puesto subrayado, very generous. Es cierto que en TikTok, en YouTube, vas a ver algunos videos en los que se te dice no digas very, ¿no? Es muy común, sí, es una de las palabras más usadas, uno de los intensifiers más usados. Pero no es 100% correcto decir de que no debes usarlo. ¿Ok? Hay otras opciones, sí, pero quienes estamos aprendiendo inglés en un nivel elementary, y esta es una clase de nivel elementary, podemos usar very. ¿Ok? Está dentro del rango del vocabulario de una persona que maneja inglés a nivel elementary. Ahora, segunda pregunta. Ask her if he's always busy. Is he always busy? Is he always busy? Entonación hacia arriba. ¿Por qué? Porque la pregunta se contesta con yes or no. Correcto. Entonces tu respuesta va a ser yes, he's always busy. Mira el orden del adverbio de frecuencia. Always. El adverbio de frecuencia está después del verbo to be, lo amarillo. Primero el sujeto anaranjado en la respuesta, luego el verbo to be, is de amarillo, y luego el adverbio de frecuencia de gris. Ese es el orden que necesitas cuando utilizas el verbo to be y un adverbio de frecuencia en una oración. Ask her how often she sees him. How often do you see him? Qué buena pregunta. Esto incluye un repaso de clases anteriores. Mira lo subrayado en la pregunta. Ese es como que el núcleo de tu pregunta, o la parte más importante de tu pregunta, o una de las partes más importantes. Amarillo, auxiliar, anaranjado, sujeto, verbo celeste en la pregunta. Y en la respuesta, ¿qué es lo que tienes? I always see him on weekends. ¿Cuán a menudo lo ves a él? Yo siempre lo veo a él los fines de semana. Mira aquí el orden. El adverbio de frecuencia en la respuesta está entre el sujeto anaranjado y el verbo celeste. ¿Por qué? Porque no estás usando el verbo to be en esta oración. Pregunta número 4. Ask her what he does on his free time. What does he do on his free time? ¿Qué hace él en su tiempo libre? Mira la parte subrayada. Amarillo, does, auxiliar, sujeto anaranjado, he, verbo celeste, do. Respuesta. ¿Qué hace siempre él en su tiempo libre? ¿O qué hace él en su tiempo libre? Respuesta. He always sees friends. Él siempre ve a sus amigos. Sujeto, he, adverbio de frecuencia, always, verbo, sees, y el complemento, ¿no? Que sigue, friends. Ok, ese es el orden que necesitas para oraciones que tienen adverbios de frecuencia, con verbos que no sean el verbo to be. Vamos a seguir usando esta gramática.
Seguiremos con test taking strategies, pero esta vez vamos a hacer narration usando el simple present, frequency adverbs, intensifiers and adjectives, y recordando siempre que el presente simple junto con adverbios de frecuencia se usan para hablar de los hábitos de alguien, también lo que caracteriza a alguien o la frecuencia de una actividad. Y los intensifiers y los adjectives se usan para agregar intensidad al significado de una descripción, recuérdalo. Tenemos estas 4 imágenes acerca de mi mejor amiga. ¿Qué puedes decir de tu mejor amiga? Bueno, se ve que parece que le gusta estar con otros en la primera imagen, veo regalos en la segunda imagen, quizá es generosa, en la tercera imagen la veo trabajando, estudiando, quizá es trabajadora, y en la cuarta imagen la veo riéndose, entonces quizá es una chica feliz. Entonces, ¿cómo hablo de mi mejor amiga usando esas 4 imágenes? Vamos a ver. Primera imagen. Resulta que es mi hermana, no mi mejor amiga. My sister is my best friend. Ok, es tu hermana y tu mejor amiga. My sister is my best friend. Oración número 1. Sujeto y verbo en celeste. Sujeto, my sister. Verbo, is my best friend. Presente simple. Number 2. She has a really friendly personality. Otra vez, presente simple, sujeto she, ella tiene una personalidad muy amigable o realmente amigable. She has, ella tiene. Mira el intensifier, really friendly, realmente, verdaderamente o muy amigable, ¿correcto? Number 3, she always starts conversations with new people. Ella siempre empieza conversaciones con gente nueva. El adverbio de frecuencia, ¿dónde lo ves? Entre el sujeto, she, y el verbo, starts. Ella siempre empieza. Good. Now, la siguiente parte de la oración. And she often takes pictures with them. Y ella a menudo se toma fotos con las personas. Otra vez, ¿dónde ves el adverbio de frecuencia? Entre el sujeto, she, adverbio de frecuencia, often, anaranjado, y luego el verbo, takes. Perfecto. Siguiente imagen. She's a very generous woman. Ella es una mujer muy generosa. Sujeto she, verbo is, presente simple, marcado de celeste. El intensifier, very, seguido de un adjetivo, generous, very generous. Muy bien. Oración number 2. She usually buys gifts for friends and family. Ella usualmente compra regalos para amigos y familia. Otra vez, presente simple, she buys, pero ves el adverbio de frecuencia entre she y buys, entre el sujeto y el verbo, correcto. Number 3, so she always goes shopping at least once a month. De tal manera que ella siempre va de compras por lo menos una vez al mes. Y en la oración 2 dice, ella usualmente compra regalos para los amigos y la familia, ¿correcto? Sentence number 3. Presente simple, she goes. Conjugado, tercera persona en singular, ¿correcto? Always, el adverbio de frecuencia entre el sujeto y el verbo. Picture number 3. She's very hardworking. Ella es bien trabajadora. Presente simple, she is, para hablar de un fact, de algo que es verdad en la vida. Very hardworking. Intensifier, very. Adjetivo, hardworking. Sentence number 2. She's always busy. Ella está siempre ocupada. Especially from Monday to Friday. Especialmente de lunes a viernes. Mira dónde está el adverbio de frecuencia aquí. No está entre el sujeto y el verbo, porque el sujeto es she y el verbo es is. Como se trata del verbo to be, y el verbo to be es un verbo especial, always, anaranjado, el adverbio de frecuencia, tiene que ir después del verbo to be. Eso ya lo vimos hace un momento. Ahora mira cómo la cosa no funciona igual en la tercera oración. En la tercera oración tú ves que dice she never works on weekends. Ella nunca trabaja los fines de semana. El adverbio de frecuencia tiene otra ubicación en la oración. Está entre el sujeto y el verbo. El adverbio de frecuencia. ¿Por qué? Porque este verbo no es el verbo to be. ¿Qué te parece? Tercera picture number 4. She's outgoing and very funny. Ella es extrovertida, podría decir.
Ok, lo opuesto de shy. She's outgoing and very funny. El verbo is con el sujeto, she is, presente simple, tienes dos adjetivos, outgoing y también funny, pero el intensifier solo lo tienes para funny. Ok, en este caso. Number 2. She always makes people laugh. Ella siempre hace reír a la gente. Otra vez, sujeto she, verbo makes, adverbio de frecuencia always, siempre, entre el sujeto y el verbo. Y lo mismo tenemos en la oración number 3. She always has a very beautiful smile on her face. Ella siempre tiene una sonrisa muy bonita en su rostro. El verbo she, el sujeto she, el verbo has y el adverbio de frecuencia always, entre el sujeto y el verbo. También hay un adjetivo, beautiful, y no lo marqué de amarillo, y un intensifier, very, para darle fuerza a ese adjetivo. Si quieres ver la clase completa o clases pasadas, visita aglanguages.com y sígueme, por favor, suscríbete a este canal. Si te gustó el video, dale like. Si crees que tiene algo de valor, compártelo y activa las notificaciones. Deja tus comentarios, tus preguntas, también toma la encuesta para mejorar los videos. Solicita el workbook de esta clase, que es totalmente gratis, y toma el quiz que está disponible en el enlace que te lleva a mi blog. Gracias, Héctor Cabrera Fotografía, síguelo en Instagram. Gracias por tu ayuda en las transmisiones. Y a mí sígueme en TikTok, en Facebook y también en Instagram.